Muy bien amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos aquí con un invitado internacional. Él es el señor Yuri Leverato. Él es historiador y también un colega mío, periodista. Él ha escrito su libro Exploraciones en América del Sur 2006-2011 y el día de hoy lo tenemos aquí como invitado especial. Yuri, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por aceptar la entrevista. Gracias a ustedes. Yuri, cuéntame, ¿hace cuántos años te dedicas a estas investigaciones? Bueno, es desde el 2005 que yo radico en Colombia y desde ese año aproximadamente he empezado mis investigaciones con fines antropológicos inicialmente y después también con fines arqueológicos. ¿Y cómo surgió el deseo? Bueno, yo he tenido desde que era niño un deseo de investigar la historia, la antropología, la arqueología, pero cuando llegué a Colombia con mis primeros viajes, por ejemplo mi viaje en la Sierra Nevada de Santa Marta, que se relata también en mi libro, en el primer capítulo, ahí entré en contacto con los indígenas y me di cuenta de un mundo diferente, de un mundo similar al nuestro, pero muy diferente y muy paralelo. Entonces, desde aquel entonces empecé a conocer más tribus en Colombia y después me acerqué a vuestro país, al Perú, y del Perú también he ampliado la investigación a Bolivia y Brasil. ¿Te atrajo mucho América Latina? ¿Por qué es lo que te ha marcado? Bueno, en América Latina en general me ha marcado lo que es inicialmente la geografía, decimos la Amazonía, la ceja de selva, los Andes, todo este ambiente. Y con este ambiente obviamente me ha marcado también la gente que vive en estos ambientes, los indígenas, y querer investigarlos, querer saber más de su cultura, de su conocimiento, saber más de su conocimiento de las plantas medicinales, saber más de su visión del mundo. Eso es lo que me ha, interesado y marcado de América Latina. Yuri, cuéntame, ¿has tenido apoyo de organizaciones aparte de la Sociedad Geográfica del Perú? Bueno, diría que no. La Sociedad Geográfica, que agradezco oficialmente, me ha apoyado con este libro, con esta publicación, pero no he tenido ningún otro apoyo de parte de otras organizaciones hasta la fecha. Yuri, cambiando un poco el tema, en el libro tú mucho remarcas lo que es las tribus ayaninkas y otras tribus que has ido conociendo en el transcurso de tu camino, ¿no?, en la exploración en América del Sur. Cuéntame, ¿qué ha sido lo más anecdótico que te ha marcado? Bueno, he tenido varias experiencias, seguramente empezando, como te estaba diciendo, con los indígenas en Colombia y después he conocido a Ayaninka, Matsigüencas, Tsimanes de Bolivia, Matsigüencas y Ayaninkas de Perú. Decimos que una de las cosas más interesantes ha sido la relación que yo tuve con la ayahuasca, que es una planta alucinógena también, que te hace ver cosas, te hace ver un mundo un poco diferente, paralelo. Los indígenas lo toman justamente para poder predecir el futuro, para poder saber cómo son los ciclos agrícolas. El significado del término ayahuasca es quechua, o sea, aya es el alma y huasca es cuerda, o sea, es la cuerda que puede sacar el alma del cuerpo sin que el alma deje totalmente el cuerpo, ¿no? O sea, algo temporal y después obviamente se vuelve a su estado normal, natural. Tú has sido muy crítico, Yuri, del Google Earth. Para ti este programa no hace descubrir nada. Bueno, Google Earth es un programa muy interesante, muy novedoso, pero como sabemos por la experiencia, no se puede basarse en Google Earth para decir de haber descubierto un sitio arqueológico, sobre todo si hablamos de sitios arqueológicos en la ceja de selva. ¿Por qué? Porque Google Earth a veces se ve muy borroso
y algunas personas que dicen de haber descubierto sitios porque lo han divisado en Google Earth, en realidad se han equivocado y han visto simplemente cordilleras o accidentes geográficos, accidentes geológicos que parecen ser, decimos, murallas, fortalezas, pero en la gran mayoría de los casos, cuando después se acercan a estos sitios, después de largas caminatas, se dan cuenta que es simplemente un accidente geográfico. Por eso digo que si hay algunas ruinas todavía escondidas en la selva, como yo creo que haya, de pronto el famoso Paititi, del cual se habla en las crónicas, estas ruinas estarán seguramente cubiertas de maleza y no se pueden divisar ni con Google Earth ni tampoco con fotos satelitares o aéreas. La única manera para de verdad de descubrir estos sitios es seguir los antiguos caminos, como hemos hecho por ejemplo en 2012 en nuestra última expedición en el Santuario Nacional del Megantoni, y si uno tiene suerte llegar a estos sitios en la ceja de selva, que pero están completamente, decimos, cubiertos por maleza, por selvas. Mencionas tú que hay muchos lugares que están escondidos y dentro del libro incluso lo remarcas. ¿A qué te refieres con esto? Sí, es que hay que darse cuenta que los pueblos andinos, me refiero a los pueblos andinos antes de los incas, habían construido una serie de fortalezas para delimitar y demarcar el terreno, para demarcar y delimitar el imperio. Entonces me refiero a la civilización Tiwanaku, a la civilización Wari, a estas civilizaciones pre-inca. Por ejemplo, aquí en el libro relato de una fortaleza que está en ceja de selva, a 900 metros sobre el nivel del mar, se llama Fortaleza de Ixiamas, en Bolivia. Es una fortaleza megalítica que no fue construida por los incas ya la encontraron hecha, pero la utilizaron. Hay muchas de estas fortalezas, por ejemplo también otras fortalezas que están en Bolivia, algunos sitios arqueológicos como Mameria, como inclusive este sitio arqueológico que no es una fortaleza, pero es más bien una ciudadela agrícola. Todos estos sitios arqueológicos están en ceja de selva a una altura más o menos de 2.500 metros. Si tú también miras la altitud de Machu Picchu es 2.400, 2.500 metros. Entonces, en esta altura más o menos es donde se van ojalá a encontrar otras ruinas desconocidas en los próximos años, siempre y cuando se hagan expediciones en las cuales se respete la naturaleza y los pueblos que viven en esta zona, los indígenas. Yuri, tú mencionabas también que aparte de las investigaciones que tú has hecho dentro de tu libro, los incas podrían haber llegado hasta Venezuela. Mencionabas tú eso en la conferencia de prensa. Bueno, hay un explorador que vive en Manaus, se llama Roland Stevenson, ha escrito un libro sobre la llegada de los incas al Roraima brasilero o al estado de Amazonas de Venezuela. Hay muchas evidencias, hay algunos petroglifos de llamas, han encontrado chacanas incas de estilo inca. Hay muchas evidencias que los incas han llegado muy lejos, han llegado hasta Roraima. Aquí en este libro he relatado algunos sitios arqueológicos, a veces son sitios que han suscitado polémicas. Están en Rondonia, en la Rondonia brasilera, son dos sitios, uno es la ciudad laberinto, otro es lo que se llama Serra da Muralla o Fortaleza de Río Madeira. Son sitios arqueológicos hechos por andinos, ya que sabemos que los amazónicos no construían en piedra, sino construían en madera. Los andinos, en cambio, construían en piedra. Entonces, son indicios, todavía no son pruebas fehacientes, seguras, pero son indicios que los andinos, antes y después los incas, tenían también un control de la Amazonía.
Claro, no era su medio ambiente porque si volvemos a la geografía, ellos eran serranos, o sea, estaban muy bien en la sierra, pero controlaban también la costa, la sierra y la selva. Entonces es muy peculiar el hecho que pueblos que no conocían la escritura o la subconocían como conocían los quipus, han llegado a controlar un área tan extensa. Yuri, te agradezco que hayas aceptado la entrevista y invito a toda la gente para que pueda comprar tu libro. Bueno, el libro se va a distribuir en las librerías de Z Bookstore aquí en Lima y también en otras ciudades del Perú. Un mensaje para todos los que están viendo este video, ¿no? Sí, muchísimas gracias a Alejandro Aponte de esta entrevista. El mensaje es que sí, que hay que seguir explorando, hay que seguir descubriendo, siempre y cuando haya un respeto total de la naturaleza y de los indígenas que viven en estas selvas.